La semana pasada comenzamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho, que es la parte de la humillación y la exaltación de Jesucristo, ¿no? Humillación haciendo referencia a cómo es que Jesucristo, siendo Dios, decidió agarrar la naturaleza de hombre y, por tanto, se humilló. Anduvo en una vida completa, podríamos decir, como hombre, y luego, después de su muerte y resurrección, existe esta parte de la exaltación en la cual Él es levantado arriba de todos los demás, ¿no? De modo que podemos decir, ahorita Él se encuentra en un estado de exaltación, desde el momento en el cual Él resucitó hasta el día de hoy, presente, y en la eternidad futura va a seguir en este estado. Pero vemos esta parte de humillación, que es con lo que comenzamos la semana pasada. Entonces tenemos un tema que se llama los dos estados, que es humillación y exaltación. Y esta es la segunda parte. Y vamos a hablar acerca de la parte de la humillación en, si no estuvieron la vez pasada, estamos viendo 8 puntos y vamos a comenzar por el punto número 4. ¿Va? Nada más denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Está ok. Humillación. Y vamos a ver el primer punto, que es la parte de la juventud de Jesucristo. La vez pasada lo mencioné un poquito más grande porque es la parte de la niñez y luego la adultez temprana de Jesucristo, o la parte entonces de su juventud. Todo esto es haciendo referencia a lo que sucede antes de que comience su ministerio público, ¿sí? Antes de comenzar su ministerio fue entre su primer año y hasta que él cumplió 30 años, ¿ok? Y entonces ahí nos encontramos con la parte de lo que es su niñez y su juventud. Y aquí vemos una gran cantidad de partes en las cuales se ve esta humillación de Jesucristo. Y quiero que noten, porque básicamente lo que estamos viendo ahorita es cuál es la biografía de Jesucristo, qué es lo que pasó en su vida. De modo que podemos ver nosotros cómo es que iba creciendo él y crecía. Una de las primeras cosas que pasó cuando él nació es que su familia tuvo que huir y escapar. Si se acuerdan ustedes de la historia que aparece en Mateo, lo que sucede es que llega a Herodes el Grande, que era el que estaba gobernando arriba de Jerusalén. Llegan los reyes magos, ¿no? Los magis, llegan y ellos van y le preguntan a este Herodes dónde se encuentra el rey de los judíos. Y van y checan la profecía, y la forma en la que responde Herodes es una gran cantidad de enojo, en la cual él quiere que esta persona muera. Y entonces lo que realiza aquí Herodes es que él manda a asesinar a todos los niños que se encuentran en Belén. Alrededor, podríamos pensar nosotros, si estimáramos un número, era un número de alrededor de 30 niños que fueron mandados a ser asesinados entre la edad de 1 año y 2 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era el tiempo por el cual se encontraba este nacimiento de Jesucristo, la edad que tendría él. Entonces, eso lo podemos observar nosotros en Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Vamos a observar una gran cantidad de versículos, amigos. La mayoría se encuentran en los evangelios. Entonces, si pueden, colóquense sobre todo en Mateo y en Lucas, ¿ok? En Mateo, capítulo 2, versículo 13 y versículo 15, al versículo 15, menciona esta parte. Dice, después de haberse marchado ellos, ¿quiénes son ellos? Son los reyes magos, ¿no? Un ángel del Señor se apareció a José en sus sueños, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Entonces vemos una primera cosa, es humillación, porque cuando él tenía que ser recibido de forma grande, él fue más bien perseguido en este caso, por el gobernante Herodes, que estaba actuando como la mano de Satanás para poder estar buscando terminar con la vida de este niño, ¿no? Entonces vemos esa parte. Luego vemos que la familia regresa a Nazaret. Y si se acuerdan de esto, Nazaret es un pueblo pequeño, un pueblo en el cual iba a ser mal reconocido, en este caso Jesucristo, que se puede ver cuando habla Andrés acerca de Jesucristo, el hermano dame 2 segundos, es que para no confundirme,
Pero bueno, de los primeros discípulos que tiene Jesucristo que se encuentran en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando hablan mal, esta persona dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y es haciendo referencia a este pueblo pequeño, ¿no? Vemos nosotros también que continúa esta humillación. ¿Por qué? Porque Jesucristo continúa en una, podríamos decir, un lugar pequeño en el cual él no recibía una educación, en el cual él continuaba aprendiendo, pero no lo hacía porque fuese enseñado por maestros grandes de la época. Si nosotros checamos, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 15, podemos ver que en las primeras veces que estaba hablando Jesucristo, estaba hablando con un maestro, pero las personas estaban conscientes de que él no tenía educación, ¿no? Entonces ahí tenemos otra forma de humillación. Jesucristo no tuvo una educación. Juan capítulo 7, versículo 15, dice, entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? ¿No? Entonces vemos, primeramente tuvo que ser sacado de donde vivía él. Luego, él no recibió una educación. Sin embargo, él se estaba enfocando en la palabra y él estaba aprendiendo acerca de la palabra, y por eso es que la gente se maravillaba acerca de él, porque él había crecido, como nos decía Lucas capítulo 2, versículo 52, que aparece de forma constante. Había crecido en sabiduría él, ¿no? Entonces, podemos ver en este caso una humillación, porque Jesucristo tendría que haber recibido más. Y también es una humillación porque Jesucristo, que es la fuente de toda sabiduría, tendría que conocer todo esto, pero se estaba humillando y dejando él aprender las escrituras, ¿no? Podemos ver entonces que él maravillaba. Regresemos a Lucas capítulo 2, a las personas. Y en Lucas capítulo 2 vemos nosotros que él realizaba preguntas dentro del templo. Y era así, y era enseñado por las personas que se encontraban en este templo. En Lucas 2, 42 al 47, viene esta parte, en la cual él, después de alejarse de su familia, que en este caso habían ido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, él se acerca al templo y entonces empieza a ir a estar preguntándole a las personas que estaban dentro de este templo, ¿no? Esto fue cuando cumplió 12 años. Chequen el versículo 42. Dice, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Bájense y vamos hasta el versículo 46. Dice, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Chequen aquí, esta parte es esencial. Dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Vemos ahí, Jesucristo en verdad estaba intentando aprender de las personas. No estaba haciendo preguntas y escuchando para retar a la persona, sino que él estaba buscando comprender, ¿sí? Y luego también él hablaba, versículo 47. Todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, ¿no? Pero vemos esa parte. Estaba aprendiendo, estaba velando también y siempre estaba haciéndolo conforme a la palabra. Y estaba entonces actuando de forma correcta. ¿Ok? Entonces tenemos ahí otra cosa más. Primera cosa, dije, él fue sacado de su lugar de nacimiento, ¿no? De Belén, para ir a Egipto. Segunda cosa, él se sometió a aprender. Tercera cosa, él se sometió a sus padres. Y entonces vemos aquí otra forma en la cual se estaba humillando. ¿Por qué? Porque aun cuando María y José no eran el origen, o sea, no eran los que habían originado a Jesucristo, él se sometía a ellos como si fueran sus padres. A pesar de que él ya tenía un Padre celestial contra el cual sí tenía que responder, podríamos decir, y contra ellos no. De todos modos, él se sometía. Nos dice el versículo 48, un versículo después de lo que estaba leyendo. Dice el versículo 48 hasta el 51, cómo es que llegan sus padres y entonces sus padres lo encuentran en el templo, tienen una pequeña conversación en la cual él les dice, no sabían que tenía que estar yo haciendo las cosas de mi padre, pero en el versículo 51 nos informa, de todos modos, Jesucristo se estaba sometiendo. Chequen ahí. Versículo 51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas
en su corazón, ¿no? O sea, su madre estaba pensando acerca de todo lo que había sucedido, cuáles eran las implicaciones, pero Jesucristo se mantenía sujeto a cada uno de ellos. Y entonces vemos, Él fue un hijo a la forma en la que nosotros lo somos de nuestros padres. Y nos tenemos que someter de la misma forma en la que Jesucristo se sometía, ¿va? Esto continúa. ¿Por qué? Porque cuando una persona era un hijo dentro de la cultura del primer siglo, esta persona que era un hijo tenía que tomar la misma tarea de su padre. Y entonces podemos observar nosotros, si vamos a Mateo 13, versículo 55, o a Marcos 6, versículo 3, eso nada más los voy a mencionar, pero Mateo 13, versículo 55, nos dice entonces que Jesucristo fue conocido como el hijo del carpintero, José, ¿sí? Entonces era parte de su identidad de Jesucristo, el ser considerado el hijo de un carpintero. Y luego nos dice Marcos 6, versículo 3, que él no solamente era conocido así, sino que también él aprendió a ser un carpintero. Y entonces en Marcos 6:3 se le llama a Jesucristo el carpintero, ¿no? El hijo de un carpintero era un carpintero de verdad, y en verdad agarraba esta forma de estar obrando, y durante su juventud él estuvo actuando y trabajando de esto de forma constante. Podemos decir nosotros, como nos menciona en Génesis 3, él estaba comiendo el pan de su trabajo, estaba comiendo el pan del sudor de su trabajo. Y entonces, esta es una forma de humillación también, porque él no tendría que trabajar, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Él podía ser simplemente un rey al cual era alimentado por los demás, pero él estaba realizándolo de forma propia. Tener un trabajo y estar obrando esta vocación que es, podríamos decir, pequeña, ¿no? Entonces es bien importante todas estas partes, porque nos señalan que la forma en la cual él fue un infante y un joven fue la forma normal de un infante y un joven del siglo primero, ¿no? En donde se encontraba. No era una forma extraordinaria, ¿ok? Entonces eso es el cuarto punto, general me refiero. El cuarto punto, que fue la niñez y la juventud de Jesucristo. Quinto punto, vemos que la siguiente parte de su vida fue el ministerio público. El ministerio público, en el cual vemos que él se humilla también, porque él comienza a los 30 años este ministerio público. Chequen en Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, versículo 23. Y ahí nos dice: cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, ¿no? Entonces vemos esta idea. Él comienza su ministerio no desde el momento en el que nace, sino que lo realiza después de haber crecido y después de haber aprendido, a los 30 años. Este número es relevante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cómo es que inicia el ministerio de José, José, que es llevado a través de los sufrimientos. Si se acuerdan de José, era el hijo de Isaac, ¿no? Que es llevado a través de los sufrimientos por ser vendido como esclavo por sus hermanos, ¿no? Que después trabaja en la casa de Potifar, que después es lanzado a la cárcel y que después es recuperado por el faraón cuando le confiesa el sueño y lo interpreta de faraón, y es colocado como el segundo al mando de Egipto. José tenía 30 años, nos dice Génesis 41, 46. ¿Sí? Él tenía 30 años. Después de toda esa humillación, y eso nos indica, nos habla acerca de esta parte de la humillación de Jesucristo que tuvo durante toda su vida, no solamente en el inicio de su vida, o no solamente en el final de su vida, sino durante toda su vida. No solamente José realizó su ministerio a los 30 años, sino que también entonces se volvió una norma que todas las personas que iban a servir dentro del templo o iban a servir en el tabernáculo, iban a realizarlo cuando ellos tuvieran 30 años o más. Y entonces podemos observar Números capítulo 4, versículo 3, donde también se menciona esta idea. Y también tenemos otro tercero que nos menciona la Biblia, que realizó su ministerio a los 30 años. Y este es David. David en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4,
se ve que también inicia su reinado cuando él tiene 30 años y reina durante 40 años. ¿Ok? Pero notan, estas son imágenes del Antiguo Testamento de la forma en la que iba a ser el ministerio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? David es coronado a los 30 años de la misma forma en que iba a ser coronado Jesucristo después de su ministerio público, ¿sí? Alrededor de los 33 años. Vemos también que él iba a actuar como sacerdote, Jesucristo, de la misma forma en que los que estaban en el tabernáculo actuaban de sacerdotes cuando eran mayores de 30 años. Es lo que está haciendo Jesucristo aquí con esto, es una imagen de esa humillación. Se está sosteniendo a la forma en la cual es con todos los demás hombres, cuando llegan a una edad con la cual están listos para ellos ministrar, ¿no? Entonces vemos esta idea de forma constante. Ahora, no solamente vemos que él comenzó a los 30 años y esa fue una humillación también, sino que él, cuando comienza su ministerio, la forma en la que comienza, él comienza con el bautismo de Juan, el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Y si nosotros observamos esto, este era un bautismo que era para arrepentimiento. Entonces lo que realiza desde su primer actuar para iniciar su ministerio es que él se humilla otra vez, ¿sí? Él se humilla en este bautismo de arrepentimiento, en el cual lo que realiza Jesucristo no es arrepentirse por sus pecados, sino que él se identifica con aquellos con los que va a lograr este ministerio, tú y yo, y todas las personas del primer siglo, y dice, básicamente, yo me voy a ir y arrepentir en la forma en la que ellos tienen que realizarlo, o yo voy a realizarlo en esta forma en la cual ellos tienen que andar, ¿sí? Entonces va y pasa por ese bautismo de arrepentimiento. Después de eso es llevado él al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, ¿sí? Esta parte es para ser probado él, que iba a mantenerse firme. Y esta parte también es una identificación, porque ahí lo que realiza cuando él está 40 días en el desierto es que él, en esta identificación, va y logra aquello que los israelitas no lograron en su momento y aquello que ninguno de nosotros logra en su momento, que es superar las pruebas de Satanás. Y él sí las supera. Aparece 40 días sin comer y tiene hambre, y después de eso es tentado con las tres cosas principales con las cuales somos tentados nosotros, ¿no? Con aquello que podemos ver definido en Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Y en todas estas, él contesta con la verdad, contesta con la palabra de Dios y supera la prueba. O sea, hace tanto en la parte de su bautismo como en la parte de su tentación o prueba en el desierto. Lo que realiza Jesucristo es que Él es aquel que logra superar estas cosas, aquel que sí llega en este arrepentimiento a pesar de que no lo necesitaba y se identifica con estas personas, y aquel que llega en esta prueba a pesar de que no la necesitaba y se identifica con estas personas para que tú y yo lleguemos al arrepentimiento y para que tú y yo superemos las pruebas de Satanás, ¿va? Entonces se ve este avanzar de Jesucristo como una humillación de identificación con las personas, ¿va? Luego continúa su ministerio y en su ministerio él predica. Estas son las cosas que realiza principalmente. Predica, él enseña, él ora, él sana. Voy a repetir eso por si alguien los quiere tener, pero es predica, enseña, ora, sana, hace milagros y entrena apóstoles y evangelistas, ¿no? Lo que sucede entonces en esta parte de su ministerio es que Jesucristo va directamente en contra de los poderes malvados del mundo. Y ante estos poderes malvados del mundo, Él se sostiene firme como podríamos decir nosotros, como aquel que defiende la verdad, como si fuera una fortaleza de la verdad en este mundo, o una lámpara de la verdad que ilumina a las personas de este mundo, ¿sí? Y lo que está haciendo entonces ahí es que él está yendo en contra en una batalla espiritual a través de su enseñanza y su predicación.
Él está yendo en contra en una batalla espiritual a través de su oración, en contra a través de su sanación, a través de sus milagros, ¿sí? Porque en todo esto, amigos, se combate a Satanás y a sus demonios, y se combate al mundo que tiene un solo sentir. Así como nosotros, antes de ser rescatados, todos teníamos un mismo sentir de ir en contra de Dios. Es Jesucristo yendo en contra de todos esos poderes. Por eso se encuentra con demonios cuando Él está yendo a sanar. Por eso se encuentra con personas que estaban poseídas también. Por eso, cuando Él está enseñándoles a sus apóstoles, los apóstoles no respondían de forma correcta y ellos decían cosas que incluso hicieron que Jesucristo dijese, aléjate de mí, Satanás, a uno de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos también estaban siendo enseñados por demonios, ¿sí? Y vamos a ver algunas de las cosas entonces con las que se encontraba, que eran difíciles de esto. Primeramente, dentro de esta enseñanza, él se encontraba con la dificultad de los corazones duros de las personas. Chequen Marcos capítulo 3, versículo 5. Se encontraba con la dificultad de los corazones duros de las personas, porque cuando él veía las respuestas que tenían, él podía observar una dureza en su corazón, que no quería recibir a Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 5 nos dice así, dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, y continúa el discurso, ¿no? Pero quiero que vean ahí que hay dos cosas que están sucediendo en el corazón de Jesucristo. Cuando Jesucristo va y observa la forma en la que viven las personas de este tiempo y también, por ende, nosotros, hoy en día, Él tiene dos reacciones. Primera reacción, dice el versículo, mirando con enojo a los que lo rodeaban. Tiene un enojo por la forma en la cual ellos están andando en contra de Dios. La segunda reacción es lo que continúa, y entristecido, ¿sí? La dureza del corazón para una persona, para Dios genera un enojo y genera una tristeza tremenda, porque lo están rechazando, lo cual es ir en contra de Él, por eso es el enojo. Pero porque lo están rechazando, y eso es desperdiciar un gran regalo, por eso es la tristeza, ¿sí? Es cuando nosotros, por ende también, si vamos y predicamos a las personas, vamos a estarnos enfrentando contra cosas similares. En unas partes vamos a sentir una desesperación tremenda porque no reciben la palabra, o vamos a sentir nosotros también esta parte de un enojo porque respondan con maldad dentro de sus corazones. Vamos a sentir tristeza porque les estamos predicando algo que para nosotros se ve extremadamente hermoso y estas personas no lo observan como tal, hermoso, ¿sí? Y va a generar una tristeza tremenda, ¿no? Tenemos que ver nosotros que esto es algo normal en la lucha contra el mundo, al encontrarse con el mundo. Y por eso tenemos que vigilar que tengamos sentimientos similares a los de Jesucristo y no otros. Podemos tener un enojo nosotros que se salga del enojo que tiene Jesucristo. Y tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros. Podemos tener también nosotros una tristeza que se salga de la tristeza de Jesucristo, ¿no? O una desesperación que se salga de esta. De modo que nosotros decimos, ejemplo, una tristeza mala, una desesperación mala, podría ser pensar nosotros que simplemente no hay ninguna esperanza para nadie. Eso sería una tristeza terriblemente mala porque no confiaríamos en el poder de Dios, ¿no? Entonces tenemos que checar nosotros que nuestras emociones sean de acuerdo a lo de Jesucristo. Se ve entonces esta maldad en esta lucha de Jesucristo contra el mundo, en la dureza de los corazones. ¿Y cómo responde Jesucristo? Otra cosa más, se ve en la forma en la que lo rechazaban en su propia casa, en su propio pueblo. Podemos checar, por ejemplo, Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y ahí aparece con la frase que todos conocemos, esta frase de un profeta es rechazado en su propio pueblo. La estoy parafraseando para que sea un poquito más entendible. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 30, vemos cómo es que él estaba en Nazaret. Y terminando este pasaje, versículo 28, dice,
Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre. Y en este momento ellos estaban preparados para asesinar a Jesucristo. Y versículo 30, pero él, pasando en medio de ellos, se fue. Pero nadie lo pudo hacer, ¿no? Entonces tenemos esta idea. Estaban rechazándolo a él, a pesar de que era dentro de su propio pueblo, a pesar de que era dentro de su propia casa, ¿no? Entonces tenemos un rechazo de las personas de Nazaret. También tenemos una tercera cosa. Y estos son grandes, ¿eh? La parte de la dureza del corazón es porque es algo que se encontraba en todas las personas. Pero cuando tú lo mueves a una parte del hogar que tenía en Nazaret, eso es algo bastante mayor, porque ellos conocían a Jesucristo y lo estaban rechazando. Y eso es algo extremadamente grande. Pero ahora agreguemos de otro punto más, porque ahora no solamente los que conocían a Jesucristo en persona, sino aquellos que se decían conocer a Dios, los fariseos, también estaban rechazándolo. Aquellos que conocían la palabra de Dios y decían atesorarla dentro de sus corazones, estaban rechazando a Jesucristo. Esto es pesado, porque era alguien que se supone tendría que reaccionar de forma buena, ¿sí? Pero lo estaban rechazando. Eso lo podemos ver unos capítulos después, que diga un capítulo después, en Lucas, capítulo 5, versículo 17, y hasta el capítulo 6, versículo 11, que está de forma constante este rechazo, ¿no? Versículo 11 del capítulo 6, chéquenlo. Dice, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Aquellos que tenían que conocer a Dios estaban viendo cómo asesinar a Jesucristo. Y comenzaban con esta parte, primeramente en poco, ¿no? Primeramente solamente querían tirar el ministerio de Jesucristo, pero finalmente iba a crecer hasta esta parte de estar decididos en asesinar a Jesucristo. Entonces tenemos que ver, había una lucha ahí, ¿va? ¿Qué más había? Ahora quiero ver que vean ciertas palabras con las cuales fue nombrado Jesucristo durante su ministerio público. Y por su enseñanza, él fue llamado pecador. En Juan capítulo 9, versículo 16, fue llamado pecador aquel que nunca había pecado. Fue llamado engañador o mentiroso en Mateo 27, 63, aquel que nunca decía mentiras, ¿sí? Fue llamado blasfemo en Mateo capítulo 9, versículo 3. Blasfemo, aquel que nunca había hecho algo que fuera de la voluntad de Dios y que era el único que adoraba solamente a Dios y hacía su voluntad, ¿no? Fue llamado aquel que rompió el sábado o que rompió el día de descanso en Lucas capítulo 13, versículo 14. Aquel que era el Señor del día de descanso, se decía, estaba rompiendo el día de descanso, ¿no? Fue llamado un rebelde en contra del gobierno, aquel que se estaba sometiendo al gobierno y estaba diciendo esta parte de lo que es del César, al César lo que es del César, ¿no? ¿Puedes repetir la última cita, porfa? Claro que sí, la parte de rebelde, Jazz, Ajá. fue llamado rebelde. Pero la cita, o sea, la cita en sí. Eso fue en Lucas 23, capítulo 2, versículo 2. Gracias. Lucas 23, 2. Todavía no lo había dicho. Lucas 23, 2. ¿Sí? Fue llamado glotón, bebedor y amigo de pecadores. Esas en una sola, pero, o sea, fue llamado glotón, bebedor y amigo de pecadores en Lucas capítulo 7, versículo 34. ¿Sí? Aquel que estaba trayendo a las personas que eran pecadoras para que formaran parte del reino de Dios. Y fue llamado, probablemente el peor, siervo de Satanás, en Lucas capítulo 11, versículo 15. Siervo de Satanás, ¿sí? Sin embargo,
Si pueden, vámonos a Lucas 11, donde está la parte que les acabo de mencionar. Sin embargo, lo que estaba sucediendo era exactamente lo contrario. Jesucristo estaba mostrando al sacar él a los demonios que había llegado alguien más fuerte que Satanás, ¿no? Entonces, a pesar de que se le llamaba, y repito los que dije ahorita, se le llamaba pecador, se le llamaba engañador o mentiroso, se le llamaba blasfemo, se le llamaba que rompe el día de descanso, se le llamaba un rebelde, se le llamaba un glotón, un bebedor, y una persona que era amiga de pecadores, y se le llamaba un siervo de Satanás. La forma en la que tenían que llamarle a las personas en verdad era el hombre más fuerte, que estaba venciendo a Satanás y trayendo el reino de Dios el día de hoy, ¿no? El día de hoy en ese momento. Y hoy continúa ese reino. Lucas capítulo 11, y chequen el versículo, la sección comienza en el versículo 14 y hasta el versículo 24, perdón, 26, ¿ok? Pero chequen lo que dice el versículo 21, Cuando un hombre fuerte, este es Satanás, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Versículo 22. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, este es Jesucristo, el hombre más fuerte. Le quita todas sus armas, en las cuales había confiado, y distribuye su botín. Versículo 23. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Y vemos lo que sucedía era que estaban actuando de forma muy peligrosa, porque tenían que estar con Jesucristo, pero estaban yendo en contra de Jesucristo y estaban yendo en contra del reino que estaba estableciendo. ¿Sí? Unos versículos antes es cuando menciona, si yo por el Espíritu saco a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. Pero ellos no se daban cuenta que este reino es un reino que no es de este mundo, es un reino que está más arriba de lo que ellos estaban pensando, y que nadie estaba viendo el poder con el que actuaba Jesucristo en su ministerio. Al enseñar, al predicar, al estar él haciendo milagros, al estar él sanando, y que todas estas cosas tenían que verlas ellos como una llegada del reino de Dios. ¿Sí? Entonces vemos esta humillación porque fue mal entendido su ministerio. ¿Sí? Fue mal entendido, mal visto, cuando tenía que ser bien recibido. Y agrego una más para terminar este punto, ¿va? Estamos en el ministerio público y la que falta es los sufrimientos de la vida. Los sufrimientos de la vida. Y ahí nada más hay que tomar atención nosotros. ¿A cuántas veces se menciona esta parte? Jesucristo estaba cansado. Jesucristo lloró. Jesucristo estaba siendo alguien que no tenía dónde colocar su cabeza. O sea, no tenía un lugar para dormir, ¿no? Y dormía de una forma entonces en la cual solamente podríamos decir dormían los pobres, ¿no? Estos se encuentran la parte de que estaba cansado cuando observamos nosotros Juan capítulo 4, versículo 6. Justo antes de la parte de la samaritana, nos dice esta parte: Jesucristo llegó, estaba cansado y se sentó a descansar, ¿no? La parte de que Jesucristo lloró él lloró después de la muerte de Lázaro, y cuando él llega y ve a todas las personas, Juan capítulo 11, versículo 35, él llora, ¿no? Que después se va a ver también, todavía no lo menciono, pero se va a ver también que llora en Getsemaní, ¿no? Bueno, que tiene este sufrimiento más bien. Y la tercera que dije fue que él no tenía dónde colocar su cabeza. Eso está en Lucas, capítulo 9, versículo 58. Entonces sufría cosas que sufrimos muchos de nosotros. Sufría, de hecho, más cosas de las que muchos de nosotros sufrimos. Porque creo que ninguno de nosotros nos ha pasado que no tengamos dónde colocar nuestra cabeza.
para dormir, ¿no? Y descansar. Y sin embargo, Jesucristo se mantenía firme en las cosas que realizaba, ¿no? Y él estaba yendo de acuerdo a la voluntad de Dios y continuaba andando, ¿no? Entonces ahí terminamos el punto número 5, que es el ministerio público de Jesucristo. Y voy a agregar uno más por hoy, que es la pasión de Jesucristo. Su forma de humillación, en la cual es la pasión de Jesucristo. ¿Ok? La pasión de Jesucristo. Y nos habla acerca de la muerte de Jesucristo. Este término pasión está haciendo referencia a todo el tiempo en el cual Él estuvo pasando por los sufrimientos que fueron anteriores a su muerte, ¿no? Esto comenzó cuando Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Entonces lo que sucede aquí es que van sus discípulos, se juntan en el aposento alto. Digo estos términos, amigos, si no los ubican, que yo creo que es algo bastante normal, si les soy bien honesto, que no se ubiquen, porque son términos que suenan como altos, para que los vayan ubicando, ¿ok? La Pascua era la fiesta en la cual ellos estaban celebrando el rescate de Dios sobre el pueblo de Egipto, cuando ellos sacrificaron, perdón, sacrificaron a un chivito y derramaron su sangre afuera en la puerta de cada una de las casas de los israelitas, para que el ángel del Señor pasara arriba de sus casas sin interactuar con ellos. Pero donde sí interactuaba, él quitaba la vida del primogénito. Entonces lo que celebraban ellos era que habían sido salvados por Dios y lo seguían celebrando hasta este momento. Ahora, la razón por la cual Jesucristo lo estaba haciendo era porque él estaba consciente de que ahora la Pascua iba a ser realizada con él, como el chivo expiatorio, como el chivo que iba a quitar los pecados del mundo. ¿Ok? Y entonces ellos se juntaron para aprender acerca de esto. Y Jesucristo en su último discurso, él va y les enseña que él es la sangre del pacto que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Marcos, capítulo 14, versículo 24. Y si pueden, acompáñenme. Marcos 14, 24. Entonces, mientras él estaba enseñándoles, él menciona estas palabras en el último discurso que tiene para con ellos. Marcos 14, 24. Les dice, Marcos 14, 24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Ok? Noten, es mi sangre del nuevo pacto. Esta sangre está comprando el pacto, esta unión que tenemos que tener nosotros con Dios. Este pacto, un pacto es esta comunidad, esta comunión, perdón, en la cual hay una relación entre alguien que es superior y alguien que es inferior. Y hay un pacto entre estos dos que los une. Dios, nosotros, unidos por el pacto de la sangre de Jesucristo, reconciliados como Dios y pueblo, gracias a Jesucristo. ¿Sí? Esta es, vuelvo a leer, mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Ok? Entonces él les enseña esto. Después de que termina él de enseñarles, comienzan a verse los pesos de este sufrimiento que iba a tener Jesucristo. Y entonces él va al jardín de Getsemaní, y en este jardín de Getsemaní, él empieza a orar, y empieza a orar de forma grande, ¿sí? Sabemos que al menos pasó una hora orando, ¿sí? Porque les dice a sus discípulos, ¿no pudieron estar conmigo orando al menos una hora? ¿No? Digo al menos, porque no sabemos si fue exactamente una hora, ¿no? Pero al menos pasó una hora orando. Pero termina de hacer esta oración en la cual él estaba sufriendo y se estaba sometiendo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y quiero que noten esa parte nada más como un pequeño paréntesis. Cuando él estaba orando, él lo que estaba haciendo no era pedirle a Dios, quítame de este sufrimiento. Él lo que estaba haciendo era acercarse y decirle a Dios,
haz que mi corazón tenga esta misma voluntad que tú quieres. Entonces él dice las palabras, si esto no puede suceder de otra forma, que suceda como tú quieres. Utilízame a mí, ¿no? Que suceda como tú quieres, Dios, ¿va? Y es donde ora él también, y sangra y llora sangre, ¿no? Suda sangre, ¿sí? Entonces vemos nosotros que era un sufrimiento bastante grande el que estaba pasando. Sin embargo, él termina esta oración y termina seguro de lo que va a realizar. Se levanta y entonces es traicionado por uno de sus discípulos, que le da un beso para identificarlo. Vemos una traición extremadamente grande y no fue el único discípulo que lo traicionó. Vemos que unos minutos después continúa avanzando y a partir de este momento lo empiezan a dejar sus discípulos y sus apóstoles abandonan su lugar con él. Más notablemente Pedro, pero Pedro solamente era uno de todos ellos porque todos, absolutamente todos, lo abandonan, ¿sí? El único que se encontraba delante de él durante su muerte era Juan, ¿no? Pero vemos esta parte, es negado por Pedro 3 veces. Después de eso, es acusado falsamente por los que querían condenarlo, que eran todos los judíos que estaban en el Sanedrín, y ellos quieren condenarlo a muerte por llamarse a sí mismo Cristo, y lo golpean y se burlan de él, ¿no? Y luego lo pasan con el gobernador romano, y el gobernador romano, junto con sus soldados, van y lo maltratan. Y a pesar de que, en este caso, Pilato, que era el que estaba gobernando, Pilato no le encuentra nada malo, de todos modos lo envía a que sea azotado y luego lo entrega para que sea crucificado, ¿no? Entonces vemos, a pesar de que no se encontró nada malo, de todos modos realizan esto en contra de él y lo ponen como un criminal a ser crucificado entre otros dos pecadores y de la forma más horrible en la que podía realizarse en este tiempo. ¿Por qué es horrible? Porque era una forma pública en la cual se estaba diciendo un mensaje. Esta persona es alguien que estaba atentando en contra del gobierno de Roma, ¿sí? Se estaba diciendo también con esta parte de que fuera pública que él era un transgresor como estos dos ladrones, ¿sí? Estaba diciendo también con esta parte cuando se coloca él sobre este madero que se le llama un árbol, se menciona también entonces que él era aquel que era maldito de parte de Dios, ¿no? Entonces, se ve de una forma pública para los romanos, pero también de una forma pública para los judíos, que él había sido un pecador extremo, la forma en la que lo colocan. Y entonces es cuando él muere, ¿no? Y todavía estaban comenzando esos sufrimientos, podríamos decir. Porque lo que sucede entonces es que se llena todo el lugar de oscuridad. Lo que sucede es que la luz del mundo se llena de tinieblas. Lo que sucede es que aquel quien era vida está muriendo. Aquel que tenía una relación con Dios en extremo cercana está sufriendo la ira de Dios. Y cuando él tenía que recibir afecto, él está recibiendo odio. Cuando él tenía que recibir eh, algo, podríamos decir, amable, él recibe frialdad. Cuando él tenía que recibir apoyo, él está recibiendo oposición. Y cuando él tenía que estar cercano a Dios, él está recibiendo una distancia. Todo eso en lugar de cada uno de nosotros. Entonces vemos, por supuesto, Jesucristo estaba siendo humillado en esta cruz. ¿Ok? Para terminar, amigos, los que vienen conectándose, amigos, una disculpa, cambiamos el horario a las 6, va a estar siendo todas las semanas a las 6, pero son temas muy buenos. Si pueden, chequen en el YouTube, ahorita les pasa a alguien el link. Pero para terminar, entonces hay que hablar nosotros un poquito de qué es lo que nos muestra entonces esta humillación a nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a comprender esta humillación de Jesucristo a nosotros? La humillación de Jesucristo de ser un niño y aprender. La humillación de Jesucristo de tener un ministerio que fuera mal entendido. Y la humillación de Jesucristo de morir por los pecados de las personas
¿Qué nos muestra? Y aquí tengo unas cuantas respuestas de qué es lo que nos muestra esto, en cada uno de nosotros. Primeramente, nos muestra el gran camino que tuvo que recorrer Jesucristo por amor a nosotros. ¿Sí? Primeramente nos muestra el gran camino que tuvo que recorrer por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque su amor no fue un amor ligero, en el cual Él realizase una acción y ya. No, fue una vida completa dedicada en amor por las personas, para rescatar a estas personas. Y fue una vida completa en humillación. Y entonces esta distancia que recorrió Jesucristo fue del cielo a la tierra. Esta distancia fue desde su nacimiento hasta la cruz, ¿sí? Y todo eso por amor a ti y a mí y a cada una de las personas que van a ser rescatadas por este mensaje, ¿sí? Primera cosa que nos muestra la gran distancia que recorrió por amor de cada uno de nosotros, ¿ok? Segunda cosa que nos ayuda a nosotros a comprender nuestra vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener a nosotros esta idea de, antes de la parte de la exaltación, de ser nosotros limpiados de forma completa y estar al lado de Dios, hay un camino de humillación que tenemos que pasar todos, absolutamente todos, aún los cristianos, de hecho más los cristianos, porque nosotros estamos viviendo de la forma en la que Jesucristo. Y entonces si Jesucristo pasó esta humillación para después llegar a la exaltación, también cada uno de nosotros tiene que pasar esta humillación para después llegar a la exaltación. Pero eso nos ayuda muchísimo, porque nos dice entonces que tenemos un gran aliento, porque si Jesucristo lo pasó y lo logró, y Él es quien nos está ayudando hoy en día, eso nos dice que si nos aferramos a Jesucristo, vamos a pasar por toda dificultad y superarla y llegar a la exaltación. Pero tenemos que unirnos a aquel que ya lo pasó, ¿sí? Tenemos que formar parte del pueblo de Jesucristo. Tenemos que estar en esta relación constante con Jesucristo, si pretendemos nosotros llegar a esta gloria, ¿sí? Esa es la segunda cosa que nos muestra. Entonces nos enseña acerca de nuestra vida, nuestra humillación y nuestra exaltación. Y una tercera cosa que nos enseña es que nos enseña a exaltar a Dios. Nos enseña a exaltar a Dios. ¿Ok? La razón por la cual Jesucristo pasó por todos estos años y por la cruz no fue solamente por amor a nosotros, fue porque Él estaba cumpliendo un deber de parte de Dios. Lo estaba realizando Él para alabar a Dios. Por eso decía, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Por eso decía esta parte, Él está hablando solamente las palabras de Dios. Él está haciendo solamente lo que Dios quiere que haga. Y esto nos enseña a nosotros, entonces también, que tenemos que estar obedeciendo la voluntad de Dios y cómo realizarlo. Nos enseña que, y ahí les leo una frase que es de una persona que se llama Gregory de Nazianzus, una disculpa que no lo pronuncie también, Gregory de Nazianzus, que dice él, déjanos aceptar cualquier cosa por el honor de la palabra. Por sufrimientos, déjanos imitar su pasión. Por su sangre, déjanos adorar a su sangre. ¿Sí? Dulce son los clavos, aunque dolorosos, porque sufrir con Cristo y sufrir por Cristo es mejor que una vida de sencillez. ¿Sí? Me está diciendo, tenemos que adorar nosotros a Dios, adorar a Jesucristo, y la forma de adorarlo es a través de esta humillación que tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, hermanos, con eso terminamos la sesión de ahorita. Lo que nos faltó fue ver el entierro de Jesucristo y su descender al infierno. Los vamos a mencionar brevemente la próxima vez, pero ya vamos a hablar a partir de la glorificación. ¿Va?
Entonces, para terminar con esto, llevémonos estas 3 lecciones, ¿va? Veamos la gran distancia que pasó Jesucristo. Veamos cómo es que eso nos enseña de nuestra vida y nos da un ánimo, y cómo es que eso nos enseña a exaltar a Dios, a adorar a Dios. ¿Va? Brandon, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí. Vas, amigo. Señor, primero que nada te doy gracias, Señor, por este estudio, Señor, que acabamos de recibir. Te damos gracias, Señor, primero por la vida de José, Señor, por hablar a través de él, Señor, por utilizar su vida para así llegar tu mensaje hasta nosotros, Señor. Padre, te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por esta hora que nos tocó aprender sobre ti, Señor, sobre las humillaciones que pasaste, Señor, que lo decimos fáciles, pero no debieron ser sencillas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por edificarnos, por ministrarnos, Señor, a través de esta clase, Señor. Te doy gracias por todos los que permitiste que estuviéramos aquí, Jesús. Padre, te pido que bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, y futuras reuniones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Brandon. Denme 2 segundos.